sobre todo teniendo en cuenta dos cosas, que hay en la web de la propia escuela, ya se han ido subiendo contenidos de cada una de las temáticas que poco a poco las personas de la escuela están compartiendo con las entidades participantes de este primer año del proyecto. Y durante esta sesión pues voy a hacer un frecuente recordatorio de todos estos contenidos porque creo que tienen mucho valor y son el fruto de un trabajo intenso de las personas de la Escuela de Organización STIL. Y aunque me atrevo a decir que en general estamos inmersos en unas dinámicas de que no tengo tiempo, el día a día se me come, etcétera, 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 creo que el ejercicio de síntesis que ha hecho el equipo para subir estos contenidos pues es de gran valor. Y cuando entréis ahí, porque ayer para hablar hoy volví a entrar y a revisar, a volver a leer estos contenidos que ya conocía, y yo mismo mirando mi reloj pensé, ahora no tengo tiempo de leerlo. Después me di cuenta de que leerse, por ejemplo, todo el contenido que hay sobre toma de decisiones, pues además la misma web lo indica, dice son 19 minutos. Entonces que entiendo que muchas veces no tengamos tiempo y no niego esta sensación de estrés que muchas veces tenemos, pero al mismo tiempo, insisto, son 19 minutos de lectura y ahí hay una gran riqueza de contenido de estos conceptos. Y así que intentaré durante la sesión no repetir lo que está escrito en estos contenidos, porque para eso están ahí y para que podáis hacer una lectura de ellos en el momento que sintáis que estáis en disposición y con la calma necesaria para absorber durante estos 19 minutos los contenidos que están colgados. Básicamente en esos contenidos, sobre la temática de toma de decisiones, os menciona, y ahora solo apuntaré a los titulares, 4 métodos de toma de decisiones: el consenso, el consentimiento, el mandato y el proceso de consejos o asesoramientos, que diría que es la propuesta más propia del universo TIL. Y eso no quiere decir que todos los otros no sean válidos, sino que esta propuesta TIL suma a la riqueza y al valor de todos los otros 3 métodos. Haré un breve repaso de estos métodos, pero no desde la descripción de cada uno de ellos, sino un poco la comparación entre uno y otro para, en el momento que estéis decidiendo a partir de hoy cómo queréis tomar una decisión, pues tengáis un poco más integrado la comparación entre ellos y para poder percibir qué método queréis usar la próxima vez que en vuestra entidad o organización estéis tomando una decisión que creáis que es importante. Durante la sesión habrá un momento que me iré un poco por las ramas, o a lo mejor tendréis esa sensación, porque me gustará mucho insistir en el concepto de interdependencia, desde la mirada sistémica, donde todo afecta a todo y donde toma de decisiones está afectada por otras cosas que iré apuntando. Pero para no acabar en esta sensación de decir, wow, ahora me has abierto demasiadas puertas, acabaré con una petición concreta y con una propuesta concreta que
evidentemente estará en vuestras manos decidir si queréis abrazar o no, porque en todo esto del viaje TIL lo más importante, y que siempre insisto, es que todo esto no va de un método, sino de compartir un viaje y que cada entidad vaya descubriendo su propio camino. Porque como también muchas veces me gusta recordar, las organizaciones más conocidas porque están presentes en el libro Reinventar las organizaciones, ya existían mucho antes que Frederic Laloux escribiera el libro, ya existían mucho antes de que alguien les pusiera una etiqueta y de que alguien les diera la feliz noticia que había otras organizaciones en otros lugares del mundo que, sin conocerse entre ellas, habían llegado a unas mismas conclusiones. ¿Qué quiero decir con ella? Que cada una de ellas había hecho su propio camino, desde su propio sentir, desde sus propias convicciones, desde sus propias conciencias. Y creo que para nosotros este viaje es un poco más fácil, no porque otras entidades nos hayan escrito el camino y el método, sino porque al menos sabemos que este viaje es posible, que esto ya es una realidad y que hay otras entidades en todo el mundo que ya han hecho su caminito en este sentido. Y vosotros ya estáis en este viaje, aunque haya días que tengáis una percepción más sonriente y optimista, o hay otros días que tengáis una sensación de caos y de agotamiento, porque eso también forma parte del viaje. Voy a hacer ahora esa breve comparación entre los 4 métodos mencionados en el temario de la web. Y empezamos por el consenso, que seguramente es algo que vosotros en muchos casos conocéis perfectamente, ya habéis vivido. Y comparado con otros métodos, pues evidentemente el consenso obtiene decisiones sólidas que fortalecen los lazos en un equipo y que al mismo tiempo puede ser un proceso lento porque necesita de su tiempo para llegar a acuerdos sólidos, y al mismo tiempo, tal como dice el temario, es un proceso seguramente conveniente en decisiones de riesgo o en decisiones de un altísimo significado para todas las personas que forman parte de una entidad o una organización. Como segundo tema aparece el consentimiento, que a lo mejor es un método quizá menos usado, al menos la palabra, consentimiento, en los debates, al menos en mis recuerdos de debates de pasillo, a veces apasionados, la reivindicación de la palabra consenso la he vivido muchas veces, y en cambio la reivindicación del consentimiento la he vivido menos veces. Como dice el temario, voy a ser un poco pesado con este del temario, a ver si al final todo el mundo tiene muchas ganas de írselo a leer. El consentimiento es similar al consenso. Tiene una virtud: acelera los tiempos, puede ser un proceso más rápido. Y esto a veces es una alegría para vuestras agendas. Y tiene un riesgo que a lo mejor reduce la calidad de la decisión, porque en lugar de buscar el consenso, pues está buscando, bueno, un acuerdo de mínimos, que al menos todas las personas de la organización puedan vivir, al menos temporalmente, con esa decisión, aunque sea una decisión que no les apasione o que sea una decisión que no estaba arriba de todo en su lista de prioridades. Y evidentemente puede ser más conveniente, en lugar del consenso, en decisiones de menos riesgo o de menor significado para la suma de personas en una organización. Y también puede ser una opción muy válida
cuando queréis acelerar procesos de consenso que en ese momento en la agenda de vuestras entidades pues no percibís que tenéis el tiempo y el espacio suficiente para hacer todo un proceso de consenso. Y también puede ser una opción válida para aquellas entidades que en un momento determinado quieren alejarse de estructuras jerárquicas y empezar a mejorar la inclusión y empezar a escuchar las voces de personas que hasta aquel momento no habíamos dedicado el tiempo a escucharlas, sin ninguna mala intención detrás, seguramente fruto de automatismos y fruto de no habernos dado cuenta de que quizá era conveniente empezar a escuchar otras voces. Yo siempre digo que muchas veces estas voces no escuchadas son las voces de las personas que con más tranquilidad asumen las decisiones tomadas, las personas que a veces tienen más dificultad en hablar en público, las personas que tienen un cierto pudor en ser etiquetadas como creadoras de problemas y que prefieren callar aquello que les gustaría decir y seguir acatando las decisiones que otros toman, aunque les esté afectando. Y entonces este proceso de consentimiento tanto sirve para acelerar unos consensos que ahí arriba a veces nos están bloqueando demasiado tiempo en nuestras agendas, o para empezar a abrir y a escuchar las voces de esas personas, de los invisibles de la organización. En cada una de las organizaciones podríamos hacer un pequeño, espero que pequeño, listado de personas que a veces llamo los invisibles de la organización. Aquellos que no vemos, porque están ahí, porque cumplen, porque no protestan, porque asumen y están ahí. Y esta es la comparación un poco entre consenso y consentimiento. Y después el temario habla de otro tema, que es el mandato. Y dice, bueno, en equipos maduros y alineados, donde las personas conocen las fortalezas de las demás, muchas decisiones pueden ser tomadas por personas o equipos gracias a un mandato específico. Y muchas veces estos mandatos, aunque no los llamamos así, los conocemos porque son los que ya están incluidos en las descripciones de nuestros puestos de trabajo y de las tareas de cada persona. En los modelos más tradicionales de organizaciones y empresas, pues, o de una administración pública, pues cada rol y cada puesto de trabajo ya tiene toda una definición de tareas. En el concepto TIL el mandato tiene otro significado, ¿no? Que a una persona o a un equipo de personas con unos límites muy claros se las empodera para que puedan tomar libremente determinadas decisiones sin tener que compartirlas con nadie. Es evidente que este método de toma de decisiones funciona mejor cuando se cuida la transparencia en la organización y cuando nos cuidamos de que las personas conozcan y sean comunicadas cada una de estas decisiones que alguien ha tomado haciendo uso del mandato que tenía asignado. Aunque sean personas que no han participado en la toma de decisiones, pero que cuidemos esa transparencia informativa. Y el cuarto método, que es el que decía que era como la aportación, la novedad desde la mirada TIL, es el método de los consejos o del asesoramiento, ¿eh? Lo veréis etiquetado de una manera o de otra. Y empezaré por decir que quizá este método, como recordatorio, una vez os hagáis empapado del contenido de este temario en la web,
quizás un método que podéis considerar de empezar a probar y ponerlo en práctica cuando veáis que los otros métodos que habitualmente utilizáis no os sirven. Es decir, que hay algo que por un entorno cada vez más cambiante y a veces más que necesita respuestas más inmediatas, o hasta para vuestra propia organización que necesite más agilidad, pues a lo mejor descubriréis que este método os entusiasma. A mí personalmente me entusiasma, pero esto no solo va de las demandas del entorno y de las demandas propias de tu organización, también va mucho, y es un tema que ahora trataré cuando empecemos a ampliar la mirada, de la personalidad de cada persona y de los grados de confianza desde las cuales os estéis relacionando con el resto de personas de vuestra organización. Entendiendo, y siempre he entendido, que una organización es una red fantástica de conversaciones, de relaciones, donde en cada una de ellas fluye más o menos confianza. Y os quiero leer la descripción de este método, ya que es el nuevo, digamos, en el paradigma TIL, y a lo mejor alguna de vosotras aún no saben de lo que estoy hablando. Todo el mundo puede tomar una decisión determinada. Esto es lo que dice el método de los consejos o asesoramiento. Todo el mundo puede tomar una decisión determinada. Si primero escucha el consejo de personas, no de todas, de alguna persona, que se verán afectadas por ella, de personas que puedan tener una reconocida experiencia en el tema en concreto, y finalmente de personas que son directamente responsables de algún tipo de resultado vinculado a la decisión tomada. Decimos de personas, de algunas, con lo cual es como una microexpresión del consenso. Pero añado algo más. La persona que toma la decisión es responsable de ella. Solo la persona. Quiere decir, puede escucha las otras voces, pero no se espera que negocie nada con ellas. Que realmente haga una auténtica escucha y después decida. Y puede decidir que, a pesar de todas las voces escuchadas, decidir otra cosa, se hace responsable de ella, porque sigue convencido que es la mejor decisión en aquel momento y con el tiempo que tiene él y tiene la organización para dar respuesta a una demanda concreta. Seguramente, sin darnos cuenta, en los primeros días del primer confinamiento, hace poco hemos celebrado el 2º aniversario, muchas decisiones fueron tomadas desde aquí. En aquel momento no había manera de montar asambleas, porque aún tampoco éramos expertos en esto del Zoom, y así que muchas decisiones se tomaron después de un par de llamadas aquí y ahí, vale, pues hacemos eso. Bueno, de una manera más pulida estábamos hablando de esto. Y gracias a ello, seguramente, en general, y hablo en general porque hay muchas situaciones difíciles y dolorosas que se dieron durante la época del confinamiento, pero creo que en general salimos de todo aquello mucho mejor de lo que nunca hubiéramos imaginado si un mes antes de todo lo que pasó nos hubieran dicho: de aquí a un mes todo el país estará encerrado en su casa. No nos podíamos ni imaginar cómo era viable sostener un país y organizaciones y a nosotros mismos todos encerrados en nuestra casa. Bueno, pues desde un proceso así se activaron unas potencialidades en cada uno de nosotros impresionantes y una capacidad de responsabilidad individual nunca imaginada, ni por nosotros mismos, ni seguramente por personas que trabajan con nosotros en nuestras organizaciones. Y evidentemente este proceso facilita la autogestión y es uno de los pilares
de toda la mirada TIL, sin renunciar a la inteligencia colectiva. Desde la confianza que estas 2 o 3 conversaciones con un experto, con un afectado, con un responsable de los resultados, ya nos da la información suficiente para poder llegar a una decisión que es la nuestra, insisto, es la nuestra, individual, pero desde el convencimiento que nunca tomaremos una decisión individual que vaya en contra de los intereses de las personas que trabajan con nosotros y de la organización a la cual pertenecemos. Y evidentemente este proceso puede ser muy conveniente si hay una alineación de las personas con el propósito de la organización, y aquí conecta con otro pilar de las organizaciones TIL, responsabilidad individual desde la confianza de que estamos ya conectados con el propósito de la organización, y si están mínimamente establecidos los procedimientos de gestión de desacuerdos o gestión de conflictos, porque es evidente, os lo puedo asegurar, que tarde o temprano, desde este proceso, también surge algún conflicto, alguna tensión o alguna decisión que, sin quererlo, ha acabado afectando negativamente a alguna persona de la organización. Y hasta aquí la breve descripción de metodologías y un poco comparación entre unas y otras. Insisto, está en la web. Está en la web, son 20 minutos de lectura, un poco la descripción más concreta de los pasitos a seguir en cada tema. Yo ahora quería aprovechar para no hacer una sesión que repita lo que está en la web. Quería ahora invitar en ese momento de ampliar la mirada. Vamos a generar un poco de caos para después hacer la cosecha y volver a focalizar. Y lo primero que os invito es ampliar la mirada hacia atrás y que os conectéis con vuestra memoria y os hagáis individualmente un pequeño listado de decisiones que hayáis tomado en vuestras organizaciones o que alguien ha tomado y después os ha afectado a vosotros. Y hagáis esa memoria sin ningún juicio, sin empezar a pensar, oh, aquello fue un error o cómo la tomaron y fíjate. No, solo un listadito de decisiones, o trascendentes o pequeñas, todas son importantes. Y solo después ya veréis el sentido de esta petición que os hago ahora. Miramos hacia atrás y hacemos un poco un recordatorio de dónde estáis cada uno de vosotros en vuestras entidades en decisiones tomadas. Y ahora quiero ampliar la mirada en lo que llamo el minuto antes y el minuto después de la decisión tomada. Y os haré un listado de, bueno, ahora diré 7 temas, seguro que se os ocurrirá alguno más, de cosas que me gustaría que comprobarais que están muy relacionadas con la toma de la decisión. Empiezo por el primer tema, que es relacionado con la comunicación. Y es si antes del momento en que se tomó la decisión por consenso, por consentimiento, por mandato o por otro formato de los no citados, habíais o se había empezado a compartir dentro de la organización que algo se estaba cociendo, porque antes de una toma de decisiones hay un proceso de reflexión, a veces en la intimidad de uno mismo, hay algo que... Porque esto es una de las cosas que hace uno, es mencionado en el libro, uno de los líderes de la organización casi de la que se habla más en el libro, de Buurtzorg, el equipo de enfermeras de Holanda. El CEO, cuando le preguntan cómo toma las decisiones, el fundador de esta organización, dice, bueno, tengo una manera muy fácil. Tiene como un bloque interno, un mecanismo de comunicación interna, y cuando se le empieza a ocurrir alguna idea un poco de esas extravagante, lo comparte.
él siempre menciona a las 11 de la noche, cuando aparecen estas cosas en la tranquilidad del sofá de su casa, se le ocurre alguna locura, la comparte en este blog interno. Dicen 24 horas, con las primeras reacciones que recibo y respuestas de esta idea que he colgado, ya empiezo a percibir si esta idea es una locura, si tiene posibilidades, si está abriendo heridas y no es el momento, si hay entusiasmo, etc. Y ese ya le está encaminando, primero a ver si es posible y seguramente a ver qué proceso de toma de decisión final convendrá utilizar para tirar adelante esa idea. Con lo cual, esta es la primera pregunta, es decir, vale, aparte de qué método usamos y qué método nos gustaría usar, etcétera, empezar a preguntar justo antes y el después han pasado estas cosas y la primera es esta. ¿Habíais empezado a compartir esto? Porque si no llegáis al momento de la toma de decisiones donde algunos nos hemos regalado el tiempo de maduración, el tiempo de no sé qué y otros se lo encuentran ahí de golpe. Entonces nos podemos encontrar con reacciones que no han tenido ese tiempo que hemos tenido nosotros. El segundo tema, asegurarse que la decisión es muy clara y comprendida por todos. He asistido, yo las reuniones largas, ya os lo digo, me cansan. Pero esto es un tema personal, ¿eh? No estoy diciendo que no sean convenientes, pero comparto mi naturaleza. Hay otras personas que les entusiasman y todo es fantástico y todo es lícito y además es inevitable, cada uno es como es. Pero lo que más me ha frustrado es salir de una reunión de esas agotadoras, etcétera, y al cabo de 5 minutos estar participando en una reunión en el pasillo porque ya estamos discutiendo, no, hemos acordado esto, no, pero al final no sé quién ha dicho que hemos acordado lo otro, etcétera. Es casi más importante que el método en sí, asegurarse que la decisión tomada es profundamente clara y asegurarse que lo hemos comprobado 3 veces, que no solo es clara para nosotros, y no solo está clara si lo hemos escrito en un acta, sino que es comprendida por todo el mundo. Y otra cosa, asegurarse que tenemos la determinación, los recursos en personas y los recursos económicos y la capacidad para ejecutar la decisión tomada. Porque más de una vez, sobre todo en las decisiones de consenso, donde salimos todos felices ahí porque nos hemos puesto de acuerdo en no sé qué, pero resulta que hemos tomado una decisión que o no teníamos el tiempo, ni los recursos, o la capacidad para ejecutarla. Y os pondré un ejemplo muy obvio. Los políticos toman muchas decisiones que convierten en leyes, que las lees, y son maravillosas las leyes. Los preámbulos de las leyes son unos textos que emocionan. Creo que paran poco a pensar si tienen la capacidad y los recursos para ponerlas en práctica. Y en pequeña escala creo que a veces nos puede pasar a nosotros también. Dijimos que haríamos esto, nos comprometimos a aquello y al final, aquello que pasó, ahí quedó. Bueno, quizá quedó ahí porque quizá no había habido la pregunta, que a veces es dolorosa, decir, vale, queremos hacer esto y estamos todos de acuerdo en que queremos hacer esto, pero tenemos los recursos, el tiempo, la voluntad, la musculatura para hacer eso. Y la capacidad, que es una pregunta que a veces molesta, pero también nos tenemos que hacer. Vale, yo quiero hacer eso, pero ¿tengo la capacidad como organización para hacer esto? ¿O no? Porque es una pregunta muy sincera, pero creo que conveniente. Otra cosa que creo que a veces nos olvidamos y que ayuda mucho, si dentro de la decisión tomada hemos fijado una fecha para evaluarla, para revisarla y para mejorarla. Tengo la sensación que si en el proceso de toma de decisiones dentro del paquete ponemos una fecha de evaluación, de revisión, lo más pronto posible, pero que haya tiempo para poder evaluarla, pero lo más pronto posible,
Sería mucho más fácil que muchas personas abrazaran decisiones porque tienen una cierta garantía de que a lo mejor no es una decisión que va del todo conmigo, pero le daremos un lícito espacio para descubrir si estaba en lo cierto o no en lo cierto. Más de una vez he pasado de reunión asamblearia a reunión asamblearia sin haber dejado un lícito espacio de tiempo para ejecutar la decisión y después tener una conversación profesional sobre el tema para, más allá de las ideas preconcebidas que yo podría tener sobre una decisión, poder evaluar con datos concretos si la decisión era clara, con lo cual ya es fácil de poderla evaluar, cómo han ido las cosas. Así que añadir esa fecha de evaluación ahí dentro me parece un tema muy sencillo de hacer, ponerle una fecha de evaluación y que puede permitir que muchas personas se sientan más cómodas acogiendo una decisión que a lo mejor no estaban arriba de todo de sus prioridades. Cuando sea posible, también creo que es importante empoderar a una persona de la organización para que sea un poco la guardiana de la decisión tomada. ¿Y qué quiero decir con eso? Que sea una persona a la cual le habéis dado el poder para levantar la mano, tocar una campana o contar un chiste, es igual el formato, cuando empieza a percibir que no estamos respetando aquella decisión que habíamos tomado. Si no hacemos eso, hablo de mi experiencia personal, he asistido a muchas tomas de decisiones que al día siguiente hemos empezado a no respetar. En pequeños detalles, pequeñas cosas, yo por aquí, el otro por ahí, y al final aquello se diluye y al final no podemos saber si es que las cosas no han ido como no queríamos porque la decisión era errónea o porque la ejecución era no conveniente. Y si estamos en este contexto, cuando queremos evaluar ya no sabemos qué estamos evaluando. Otra cosa importante que es comunicar esta decisión también con claridad. Comunicar la decisión, comunicar la fecha de evaluación, comunicar la persona guardiana de esta decisión para que todo esté mucho más claro y podamos aprender de todo esto. Y la última de estas 7 que os quería decir. Hasta la fecha de evaluación, respetar y cumplir la decisión tomada. Y esto es un gran tema también, porque además, y ahora más que nunca, porque estamos online y cada uno en su ordenador, nos creemos que es muy fácil no respetar una decisión, porque a veces no se nota. Bueno, sí, dijimos que yo en 24 horas haría esto, pero bueno, lo hago al día siguiente, bueno, no pasa nada. Nos pensamos que no pasa nada, sí que pasa, pasa mucho. Lo que pasa es que nos damos cuenta tarde, cuando las cosas otra vez no acaban de fluir, qué está pasando, si esto ya lo discutimos hace 3 meses, cómo es que... Y esto también es un entrenamiento, diría, casi muscular. Respetar aquello que habíamos acordado. Y estos son 7 temas que yo digo del antes y el después, que no son intrínsecamente del proceso de toma de decisiones, pero que creo que emborronan a lo mejor un proceso de toma de decisiones que estaba hecho con mucha entrega y con mucho tiempo y con muchos recursos, porque una asamblea de muchas personas durante muchas horas, si contáis el precio hora de cada una de las personas, pues resulta que cada asamblea tiene un coste enorme, enorme, económico también. Y vosotros estáis en entidades donde cada euro cuenta. Cada euro gastado en esto es un euro que no llega al destinatario final, seguramente. Así que todos estos microelementos, ninguno de los que os he dicho, todos y todas
tenemos la capacidad de cuidarlos y activarlos. Para activar estos 7 elementos no hace falta leer ningún temario ni estar en ningún proceso como el que estamos. Es recordarlos y hacerlos, que las decisiones sean claras, que cumplamos con los acuerdos, que lo evaluamos, que tengamos una fecha, que respetamos esa fecha en nuestros calendarios, etc. Todo esto es hacerlo, ya está, es acordarse de ello. Y ahora quiero ampliar un poco más. No os asustéis, después volveremos. Y quiero hacer referencia a los cuadrantes de los diagnósticos que las entidades de este primer año de Escuela de Organización STIL habéis empezado a trabajar con las personas del equipo que os están acompañando. En estos cuadrantes hay otros elementos que creo que están enlazados con la temática toma de decisiones y que también os invitaría a mirar un poco. Porque a lo mejor, ante una decisión tomada que al cabo del tiempo decís, la solución no era la adecuada o el método utilizado no es el que ha producido satisfacción en la organización, a lo mejor el problema era otro. Y era que la identificación del problema podría haber sido otra. A lo mejor lo que no estaba del todo afinada era la identificación del problema. Y ahí sí que os invito a repescar el cuadrante y ver todas las temáticas que están en este mapa de vuestros diagnósticos. En él veréis que en el cuadrante 1, arriba a la derecha, está el de toma de decisiones, pero también está el de gestión de conflictos. ¿Cómo está la gestión de conflictos en vuestras organizaciones? Si es un tema no resuelto, pues en cualquier metodología de toma de decisiones habrá algo, habrá quizá menos transparencia en la verbalización de las posiciones diferentes, porque hay personas que si tienen la percepción que están en una organización donde no hay una claridad en la gestión de conflictos, para evitar el conflicto dejarán de expresar su opinión y dejarán de decir aquello que les gustaría decir. O cómo está el tema del desarrollo personal, la pedagogía hacia el crecimiento de las otras personas, porque hay mucho talento por descubrir y que a veces se verbaliza en posiciones más vehementes o percibidas y etiquetadas como más conflictivas, ¿no? Uy, aquella persona de ahí siempre está protestando, siempre está quejándose. Y en el cuadrante de abajo a la derecha veréis que hay temas como el flujo de información, que ya lo he apuntado. Si queremos personas que participen en un proceso de toma de decisiones colectivos o en un proceso de asumir responsabilidades individuales para que puedan tomar decisiones libremente, pues creo, bueno, estoy convencido que necesitáis aseguraros que estas personas tienen toda la información que otras personas de la organización también tienen. No solo que la tienen accesible, sino que la pueden comprender y la pueden interpretar también como vosotros. Es decir, que el flujo de información es un paquete grande. Flujo de información, comunicación interno y si ciertos procedimientos y estructurales de la organización son suficientemente claros. No os estoy invitando a que cambiéis todo esto, sino que de vez en cuando miréis por ahí y fácilmente diréis, uy, ahí hay algo que quizá está bloqueando procesos de toma de decisiones. En el siguiente cuadrante hay elementos como el estrés, las crisis, procesos de gestión de cambio, para observar un poco si un proceso de toma de decisiones llegó a la organización en una situación de este contexto, porque conviene tenerlo en cuenta.
Y en el cuadrante de arriba a la izquierda, más centrado en vuestro yo interno, hay un tema para mí enorme, que es el tema de la confianza. ¿Desde dónde estamos gestionando? Desde el miedo, desde la confianza. Y esto es un viaje con muchos matices, ¿eh? Y puede haber mucha confianza en ciertos temas, más miedo en otros, más confianza con algunas personas, más miedos en otros, pero observar esto también os ayuda a explicar por qué decidisteis que un determinado proceso de toma de decisiones aún lo estáis reteniendo más, compartiendo más, o aún percibís que es muy temprano para permitir que el proceso de consejos y asesoramiento empiece a tener vida dentro de vuestras organizaciones. Y observar también, ¿eh? Estoy invitando a observar y ampliar la mirada, sin entrar en juicios, sin nada, pero teniendo en cuenta que todas estas otras temáticas están afectando a el proceso de toma de decisiones. Y voy a ampliar un poco más la mirada, uno más. Y quiero hacer referencia a toda la propuesta de webinars que os ha hecho la Escuela de Organización STIL. Este es el primero. Han decidido que sea yo el que abra el baile. Digo han decidido porque lo decidieron en un proceso de toma de decisiones que no sé cuál fue, que me fue notificado, que yo sinceramente mi primera reacción fue, ¡ale, estáis locas! ¿Por qué yo el primero y por qué con esta temática? Pero desde la confianza en el que nosotros tenemos la suerte y hemos cuidado de relacionarnos con el equipo de la escuela, pues bueno, a cada momento pues le ves la otra cara de la moneda y desde esa confianza dices, bueno, si otras personas han decidido hacer esta propuesta, pues ¿por qué no puedo vivir con ella? Vamos a trabajar desde ahí y después ya evaluaremos cómo ha ido. Y en el fondo todo esto es mucho más ligero que si hubiéramos hecho un zoom de toda la mañana para decidir. Tampoco nosotros teníamos el tiempo y así que es un microejemplo de cómo las cosas pueden fluir de otra manera. Pero haciendo referencia al catálogo de webinars que os ha propuesto la organización, aparecen muchos estos temas. Y por eso os invito, aunque penséis, solo me interesa el de toma de decisiones, os invito a que le echéis una ojeada a todos los otros webinars y a todas las temáticas correspondientes que están colgadas en la web. Porque el siguiente va de reuniones, que lo hará Manuel, el siguiente de personas y organizaciones, equipos, roles, funciones, que también lo hará Manuel y que también ya veis que son temas que han ido apareciendo en mi conversación con vosotros hace pocos minutos. Después Nuria hará otro sobre talento y vocación, y antes he mencionado los invisibles de las organizaciones, etcétera. Y después talleres presenciales sobre habilidades conversacionales con Inma y María, sobre flujos de información y comunicación con Isabel, y hace un momento estaba hablando de los flujos de comunicación, sobre resolución de conflictos con Nuria, otra vez otro tema importante que puede estar bloqueando procesos de toma de decisiones, sobre productividad, gestión del estrés, que hará Nuria, y sobre gestión del cambio e incertidumbre, que hará Manuel. Os invito a ello, porque todo está muy conectado. Y evidentemente ahora es como decir, wow, nos estás tantas cosas y ahora ¿por dónde empezamos? Bueno, ahora os voy a hacer una petición y una propuesta. La petición, y es la última vez que lo diré, que os leáis el temario de toma de decisiones que está colgado en la web, por favor. Son 20 minutos. Y lo que tengáis ahí está construido con un gran esfuerzo de síntesis para que sea realmente no una documentación de esas que nos dan en un curso y ahí quedan, sino que sea un libro de consulta, no de la mesilla de noche, sino encima de que cada uno de estos temarios en la web realmente sea una herramienta útil
y que en algún momento, si percibís que queréis añadir algo o que os ha servido mucho algo, que también lo compartáis con el equipo. Porque con el equipo estamos construyendo todo esto con la voluntad de ir revisándolo, mejorándolo y hacer todo aquello que os he sugerido a vosotros que hagáis esta última media hora, ¿no? Ir revisando, ir evaluando, ir mejorando. Y eso también va por estos documentos. Esta es la petición, que os lo leáis, por favor. Y la segunda es que cojáis ese listado cuando lo hagáis, que os he pedido al inicio, listado de algunas de las decisiones que habéis tomado, que os vengan a la memoria, que habéis tomado en vuestra organización, y os preguntéis si estos 7 elementos que os he mencionado, si habíais tenido en cuenta, la fecha de evaluación, la comunicación, la claridad de la organización, de la decisión tomada, etcétera, si esos elementos los habíais tenido en cuenta. Y en ese listado de toma de decisiones, os anotéis al lado, ostras, esto no lo tuve en cuenta, esto sí. Y cuando tengáis este listado de toma de decisiones con estos microelementos que os he sugerido que revisarais si habíais tenido en cuenta, os preguntéis, una vez leído el temario, si el método de toma de decisiones que habíais escogido era el válido. Porque a lo mejor con estos pequeños elementos resulta que sí, o resulta que podéis intuir que ya era el procedimiento que os servía, pero os habíais olvidado de una pequeña cosa, ¿no? De la claridad de la decisión tomada, de comunicarlo con todo el mundo, de evaluarlo, y que con esto la metodología en concreta ya era la adecuada. Y con eso ya podéis empezar a construir, que esa es la petición concreta, un protocolo de toma de decisiones. Y no hace falta que hoy tengáis que hacer un brainstorming de horas recordando todas las decisiones que se toman en una organización o que habéis tomado. No, cada vez que llegue algo a vuestra memoria, hacer un recordatorio. ¿Qué método usé? Y a lo mejor no es ninguno de estos 4. A lo mejor hicisteis una votación a mano alzada y 6 ganaron a 4. Pues bueno, mira, usé la votación, ¿no? Pues ponéis, mira, un día, hostia, ahora me acuerdo, un día hice esto, usé este método y me doy cuenta que estos 6 o 7 elementos que David me ha mencionado de la claridad del antes y el después, no los tuve en cuenta. Y os podéis hacer la pregunta, si hubiera tenido en cuenta estos pequeños elementos, ¿ya me sirve de la manera que lo hice? Pues ya está, ya tenéis un primer ítem en vuestra lista de protocolo de toma de decisiones. Y si percibís que una vez leído el temario queréis probar otra metodología, pues también lo escribís. Decir, mira, en mi protocolo, pues la próxima vez probaré esta otra metodología. Y os quiero dar un par de pistas en cómo creo que se puede construir este protocolo. Es decir, bueno, ante una decisión nueva y decir, oh, ahora me han explicado 4 métodos, más 2 que me gustan a mí, ya tengo 6, y ahora, ¿dónde coloco este tipo de decisión? Pues yo tendría, esto sale en el temario, podéis tener en cuenta un par de ejes. Decisiones que son de poco riesgo o de mucho riesgo y decisión que son más o menos reversibles. Otra manera de decir también decisiones que afectan a pocas o a muchas personas y decisiones que son de temática muy general o de temática muy específica. Un segundo, por favor, solo un segundo. De la orientación general de la entidad, del catálogo de servicios en la entidad, es algo muy general y que afecta a lo mejor a todo el mundo, pues esto seguramente decidiréis, bueno, esto seguro que va por consenso.
una temática que puede ser muy general, pero que afecta a pocas personas, porque hay pocas personas que quieren activar un nuevo servicio, pero les afecta a ellas, pues a lo mejor aquí puede haber personas que a través de un proceso de consejo y de asesoramiento, pues ya es suficiente para que den cancha a sus inquietudes y sus ganas de trabajar más, y que esto no se vea frustrado por un bloqueo de otras personas que en el fondo no se verán afectadas por ello. O un proceso de mandatos muy fácil de activar en temáticas muy específicas y que afectan a pocas personas. Es decir, temas muy técnicos. Es decir, si el contable de una organización quiere cambiar 3 veces su programa contable, no falta ni que me lo explique. Que lo haga, ya está. Es decir, que no... Es él el que sabe y a él es el que le va a afectar a esa persona, ¿no? No hace falta, no hace falta más. Y así podréis ir identificando y dónde queréis colocar este pequeño protocolo. También con fechas de revisión, también este protocolo irá cambiando. No esperéis decir, este tema, ¿dónde lo tengo que meter? Porque dependerá mucho de cada una de vuestras organizaciones y de las personas que la configuran y de los grados de confianza y de en qué punto de madurez estéis en gestión de conflictos y de las historias del pasado, y si ya tenéis maneras de funcionar aún muy directivas o si tenéis maneras de funcionar donde todo pasa por asambleas y consensos. Es decir, es muy importante, y por eso os he pedido la memoria de lo que habíais hecho hasta hoy, porque es casi tan importante el viaje que queréis hacer como la radiografía de dónde estáis hoy en relación a todos estos temas, para poder empezar a decidir cómo lo queréis hacer. Y que este pequeño protocolo evidentemente sea compartido. Y sé que a veces no es fácil empezar a decir, esto proponemos hacerlo por mandato, porque depende de dónde vengáis, alguien se puede sentir excluido o alguien lo puede etiquetar o interpretar como organización directiva, donde pretenden como una lucha de poder, como 1000 cosas, en las que todos traemos una serie de vivencias y a veces de heridas de lo que hemos vivido hasta hoy en nuestros entornos profesionales y a veces personales, porque aquí todo suma. Y ahora quiero cerrar para escuchar si hay alguna voz y alguien que quiera compartir. Quiero cerrar recordando una cosa que es muy propia también de la mirada TIL. No tengamos miedo si estamos en desacuerdo. Creo que a todos nos han parido en un sistema educativo donde lo importante era estar de acuerdo y ay, qué bien, todos pensamos igual. A mí me gusta mucho discutir y me aburre mucho cuando estoy en un entorno donde todos pensamos lo mismo. Porque el desacuerdo es una fuente de riqueza para una organización. Es una profunda fuente de riqueza para una organización y no lo contrario. Si tenemos protocolos, si sabemos gestionar conflictos, si somos transparentes en nuestras comunicaciones, es maravilloso. Y que todo este viaje requiere de un tiempo. Y es algo también que a veces creo que no nos damos el suficiente tiempo para ir creciendo e ir consiguiendo una madurez colectiva que muchas veces no tiene nada que ver con la madurez individual de cada una de nosotras. La madurez como colectiva, como entidad. Con lo cual también es muy importante dar un espacio a algo que nos enseñaron que no podía ser, que es abrazar la ignorancia, la feliz ignorancia y el con buen humor, decir, hostia, todo esto es nuevo, ¿no?
pero es que es nuevo para todo el mundo, también para las entidades que salen en el libro. Pues el libro nos cuenta la crónica feliz de todo esto. Pero si pudiéramos haber filmado lo que han vivido estas organizaciones durante 20 años antes de merecer aparecer en un libro, pues seguro que han vivido de todo como cada uno de nosotros. Seguro. Nos quedamos con la foto final y pensamos, yo quiero eso. Bueno, si queremos eso, pues nos toca hacer todo el viaje. Y cuando digo feliz ignorancia es desde el buen humor. Mira, cuando iniciamos este curso de esta primera edición en Osuna, recuerdo la primera noche que quedábamos los 4 de siempre tomando un vino, ahí en el claustro, lo llamáis, el espacio aquel de Osuna, y una persona, que me atrevo a mencionarla porque me hizo un comentario que me gustó mucho, que es Auxi, que no sé, ahora no recuerdo el nombre de su entidad, que me dijo, al libro de la luz le falta algo. ¿Tú conoces a la luz? Digo, sí, no sé qué, pues dile que le falta algo. Y digo, ¿y qué le falta? Y me dijo, el buen humor. Y digo, qué bien que me lo hayas recordado. Porque todo esto también es algo que me gustaría añadir a esta mirada TIL. Y porque para mí es una suerte estar en este viaje y estar aquí con vosotras y que podamos estar hablando de estas cosas. Que decir, mira atrás, hace 10 años era inimaginable que hubiéramos estado hablando de todo esto. Y una suerte que todo esto pues esté vivo, esté aquí y me gusta mucho recordar, decir, wow, la primera escuela de organización STIL está en Andalucía y vosotros no solo los miembros de la escuela, sino todas las entidades participantes, sois los fundadores de toda esta movida. Porque esta movida, que espero que tenga muchos años de vida en el formato que sea, eso será si estas primeras ediciones cuajan con éxito. Y este éxito no va de los miembros de la escuela, no va de mí, no va de la luz, va de la suma de nosotros. Que decir, a vosotras os tiene que ir bien y a la escuela también para que todo esto pueda cuajar. Pero lo quiero ver desde el buen humor y desde la sonrisa, decir, vale, tío, qué cambios que hemos atravesado nosotros y el mundo en el que vivimos para que también con el paquete de cosas tremendas que pasan en el mundo, al mismo nivel podamos colocar estas, porque estas también están pasando. Y una manera de celebrar esto es que a lo mejor cuando tengáis el protocolo más o menos hecho de las decisiones que habéis recordado que habéis tomado y qué metodología usaría, etcétera, quizá descubráis que en más de una ocasión ya usasteis la metodología que creéis que queréis usar en el futuro, con lo cual, motivo de celebración. Sin saberlo, ya estaba conectado con lo que creía conveniente. Y 2, si habéis cambiado el método o si os habéis dado cuenta de decir, wow, aquello que usé, no, la próxima vez lo haré de otra manera, también motivo de celebración, porque detrás de lo que alguien etiquetaría como un error, yo lo quiero etiquetar como un aprendizaje. Hoy me he dado cuenta que esto ya no lo quiero hacer de otra manera. Y esto, que es todo un viaje, yo os lo digo en primera persona, al menos para mí, más de una vez es un viaje agotador. Lo sé, porque me ha roto muchos esquemas de querer conseguir respuestas fijas en el tiempo, y esto es otra historia, esto no es un modelo, esto es un viaje continuo. Pero muchas otras veces es un viaje muy bonito, que sobre todo además permite relaciones y conexiones desde otro lugar, con personas, e identificar muchas personas que de estos silencios
resulta que vibran con las mismas cosas que estamos vibrando. Y aparte de agotador y bonito, lo que estoy más convencido de todo que es necesario para la sostenibilidad de las organizaciones y para lo que vuestras entidades están aportando al mundo. Creo que es profundamente necesario. Y os quiero, como todo esto del TIL nació con un libro, si me permitís, os quiero leer un par de frases del libro. De un breve capítulo que dice: esto es solo principio. Y dice: muchos de nosotros tenemos la sensación de que el management actual está estropeado. Gracias a pioneros extraordinarios, tenemos una noción de las posibilidades que se nos podrían abrir cuando creamos organizaciones no como máquinas, sino como sistemas vivos, inspirándonos en la naturaleza y en la evolución. Más que una simple impresión, comprendemos las estructuras, prácticas y culturas que nos pueden ayudar a dar vida a negocios, organizaciones sin ánimo de lucro, de escuelas y hospitales potentes, con alma y bien encaminadas. Obviamente, esto es todavía muy incipiente. No creo en absoluto que ya hayamos visto todo lo que hay que ver. A medida que más gente y más organizaciones sigan los pasos de los pioneros, enriquecerán y perfeccionarán nuestra comprensión de este modelo emergente y ampliarán sus límites con prácticas nuevas. No me siento cómodo con el término organización modelo, porque se puede leer de una manera prescriptiva, monolítica, como una lista de estructuras y prácticas que deben implementarse con rigidez. Ya no creo que debamos diseñar y dar forma a las organizaciones como se diseñan las máquinas y los edificios, de manera objetiva, desde fuera. Lo que sí podemos hacer es inspirarnos en estos pioneros para evocar nuevas maneras de ser, de operar, desde dentro de la organización. Al final, todo se reduce al sistema vivo de tu organización y de ti dentro de ella. ¿Qué está llamado a ser el sistema vivo? ¿Y tú mismo? Vivimos una época extraordinaria, a veces desconcertante, pero llena de posibilidades. Es nuestro trabajo inventar un nuevo camino. Hay un viejo dicho que a veces se atribuye a las tribus nativas norteamericanas que me parece especialmente indicado al embarcarnos en este cambio hacia organizaciones más fértiles. Las personas a quienes hemos estado esperando somos nosotros mismos. Por mi parte lo dejo aquí. Ya me he enrollado mucho. Una última cosa, leeros el temario, por favor. Y a partir de aquí, la voz es de quien la quiera tomar. Son las 12:06, que así que entiendo que el que ya tenga suficiente y tenga otras prioridades y quiera desconectarse, quien quiera estar compartiendo, preguntando, discrepando de lo que sea, pues aquí estamos. Y también del equipo de la escuela, si hay alguien que quiera aportar, discrepar o lo que sea, estaré encantado de participar de la conversación. Pues a mí me gustaría compartir un ejemplo real, por ejemplo, que nos ha pasado, que me ha hecho reflexionar durante la intervención, ¿no? Que nosotros en CAIS, en el equipo CAIS, somos pocas personas, entonces las decisiones las tomamos en equipo, las hablamos y normalmente funciona, ¿no? Y es verdad que hay una temática que la debatimos de forma constante. Por ejemplo, el calendario de cursos, porque solemos sacar cursos, entonces ponemos a debate en muchas ocasiones, pero esta es la mejor fecha. Como no sabemos, no podemos prever el futuro de en qué fecha va a funcionar mejor una formación o un curso, etcétera,
es un tema que nos reunimos, ponemos las fechas y cuando termina lo volvemos a debatir porque realmente no sabemos si, si va a funcionar, ¿no? Entonces es verdad que la toma de decisiones la hablamos en equipo entre todos, suele funcionar, pero como a veces hay cosas que, que vamos arrastrando, ¿no? Que vuelve a salir y vuelve a salir y a lo mejor no, no es importante, pero me ha gustado la primera parte en que decías, bueno, lo primero es respetar la decisión, ¿no? No, no el formato de la decisión, sino respetarla, porque lo que nos pasa es que como nos genera dudas después, hay una cosa que nos vuelve y nos vuelve. Y entonces ya hemos decidido, mira, lo que sale en la reunión en el calendario, aunque luego tengamos mucha duda de que vaya a salir o no, vamos a intentar este año respetar el calendario en vez de creer qué tal y cambiarlo, ¿no? O sea que en ese sentido no es cómo tomamos la decisión, estamos contentos en cómo tomamos la decisión porque la hablamos los cuatro y decidimos las fechas, pero es verdad que a veces nos entran dudas posteriormente y no las respetamos y casi que es más tomar conciencia de eso. Y nada, quería compartir el ejemplo concreto, ¿no? Gracias, Isa. Yo, solo una cosa, bueno, primero gracias David, me encantó escuchar de Ayeno Osuna en la apertura y bueno, te agradezco otra vez hoy la claridad y la inspiración, ¿no? Lo que sí me iba surgiendo un poco ahí de chispazo en la cabeza conforme iba hablando, ¿no? Porque conforme iba planteando todo el tema y desarrollando, mi conclusión iba siendo, bueno, pues esto habrá que hacer una especie de protocolo, ¿no? Al final, en ese aspecto he acertado, ¿no? Porque al final la cuestión es, vale, vamos a hacer un protocolo de toma de decisiones. Entonces, me surge ese chispazo y decir, claro, pues, desde que empezamos en octubre a hablar de organizaciones TIL, ¿no? A tender hacia un modelo pues, mucho menos protocolarizado, ¿no? Mucho más basado en confianza, en independencia, digamos, de grupos, de personas. Claro, ahora iba, pensando en esto, digo, claro, seguramente muchos de los temas que salgan de ese mapa o de ese cuadrante, quizá lleguemos a la misma conclusión, ¿no? De que al final hay que hacer un protocolo pues, de resolución de conflictos y un protocolo de comunicación, un protocolo de información. Y me estaba planteando decir, o sea, no sé si estamos tendiendo más al final a ser una organización mucho más, no sé si era la naranja o la ámbar, ¿no? Que todo está protocolarizado. Y si en verdad al final estamos yendo hacia allí y no hacia el otro camino, ¿no? Porque si al final todo, de cada tema, al final es todo hacer un protocolo de casos, de posibilidades, al final no sé si lo que estamos es más protocolarizando la organización más que ir en ese camino hacia el otro lado, ¿no? Mira, me gusta mucho tu reflexión, porque creo que una de las lecturas que en general, ahora me doy cuenta, que pueden haber sido sesgadas del libro Till, creo que nos hemos llevado todos una mirada un poco cínica o crítica de las organizaciones ámbar, ¿no? Es decir, wow, la burocracia, los protocolos, y además en el libro como ejemplos pues habla de administración pública, habla del ejército, habla de la iglesia, de esas organizaciones que en algún momento hemos sufrido porque ante una evidencia nos han contestado, ya sabemos, ya entendemos lo que nos dices, pero es que la norma dice otra cosa. Y lo siento mucho, pero... Y entonces nos hemos ido de ahí diciendo, bueno, con una connotación negativa del concepto norma o del concepto protocolo. Y a lo mejor podemos cambiar la palabra y en lugar de protocolo poner acuerdos o me gusta aún más compromisos. Es decir, nos comprometemos a usar la próxima vez estas metodologías, nos comprometemos a otra cosa, a revisarlas tantas veces como sea necesario. No porque las decisiones que hoy tomamos del protocolo sean equivocadas, sino porque de aquí a un año el mundo será tan diferente y nosotros seremos tan diferentes que a lo mejor ya hayamos descubierto que ya podemos hacer muchas más decisiones por consejos o por cosas de maneras más ágiles. ¿Qué quiere decir? Que en un proceso TIL es muy importante cuidar el ámbar y cuidar de esos protocolos, normas, compromisos, pongámosle el nombre que queramos. Porque lo que estamos haciendo es deshaciéndonos de normas que ya no nos sirven
y que ya no sirven a propósito de la organización. Pero hay que construir las nuevas. Aunque sea una página en blanco, que dice, mire, de este tema no tenemos ni idea y cada vez lo decidiremos cómo lo hacemos. Es muy diferente decir eso que no decir nada. Porque el no decir nada es como la percepción de la anarquía, del caos y dar espacio a todas las voces escépticas que ante el hecho de que tú no hayas dicho nada, quiere decir que no tienes normas, no tienes acuerdos, esto es un cachondeo, ¿eh? Conversación de bar, ¡buah! Ahí todo el mundo hace lo que quiere. No, no, conviene construir los nuevos acuerdos. Es muy importante que sean más breves, más sintéticos, como el material de la web, más revisables, que sean útiles de verdad. Porque la mayoría de normas y protocolos que hemos conocido en nuestra vida están encerrados en un cajón y el día que tiramos de ellos es cuando ya tenemos un conflicto tan gordo que, bueno, vamos a decir, vamos a ver. Y entonces ya nadie sabe ni encontrarlos, ni nadie sabe si son la última versión, la penúltima, etcétera, etcétera. Conviene construir normas, sí, o acuerdos o compromisos, que sean útiles al servicio de todo lo demás. Si no lo hacemos, se acabará cayendo todo. En el libro, en otro lugar, insiste mucho, cada color trasciende y incluye todo lo anterior. Con lo cual, las organizaciones TIL tienen normas. Cuando dicen, si percibimos que hay un conflicto, nos comprometemos a resolverlo inmediatamente para que no se enquiste ahí y 10 años más tarde esa organización tenga una cultura que no sabemos cómo cambiarla. Esto es una norma, o un acuerdo, un compromiso. Cuando dice propósito evolutivo, cada vez que percibamos que el mundo necesita algo diferente de nosotros y lo revisaremos y lo actualizaremos, esto es un compromiso. Y así 1000 ejemplos. Son otros, son de otra naturaleza, son más flexibles, son más movibles, pero son compromisos. Y creo que estamos en un viaje donde todos intuimos, y por eso estamos en él, lo que es necesario y lo que queremos construir. Y ahora estamos en la parte que a veces puede resultar, a veces quizá un poco más aburrida, y a veces más difícil porque es un primer ejercicio de decir, bueno, vamos a concretarlo esto, vamos a bajarlo a tierra. Y por eso he querido insistir en cosas micro y pequeñas, pero muy concretas para construir. Y esto es un viaje que también antes Isa ha compartido una cosa de la escuela interna, pues yo comparto otra que hemos hecho y hemos empezado a hacer entre nosotros, ¿no? Es decir, ¿cuáles son nuestras nuevas? La nueva constitución, hacíamos la broma, ¿no? Que responda a lo que necesitamos hoy en día, que sea una herramienta de trabajo, no algo que hay que hacer y después lo guardamos en el cajón porque es ilegible y aburrido y inútil y no nos ayuda en nuestro día a día. Pues habrá que construir cosas y acuerdos que nos ayuden en el día a día. Y cada vez que no nos sirvan, es que conviene revisarlo. Pero entiendo mucho tu reflexión, ¿eh? Y estoy muy de acuerdo que ojo no caer ahí, que sean cosas breves, fáciles, útiles y revisables. Ojo no caigamos en textos de 50 páginas que no sirven de nada y que cuestan mucho de parir y cuestan muchas heridas en el acto de construirlos. Gracias, David. Hay un comentario de Hanan en el chat que dice que esto puede aportar orden, que el que se necesita para sostener cambios e incertidumbres. Lo quería leer para que todo el mundo, por si se le pasa el comentario, que me parece muy acertado. Y por otro lado, le doy la palabra a María del Río, que había levantado la mano y quería comentar.
Hola, la verdad es que simplemente añadir lo que ha dicho David está muy claro, pero os invito también a leeros el temario de base normativa y procesos, que estará próximamente colgado en la web, porque precisamente trata este tema, desde qué perspectiva se construye esa base normativa y esos procesos en el paradigma TIL, y resume muy bien lo que acaba de decir David, que la base normativa es necesaria y los procesos son necesarios, pero tienen unas características muy, muy sencillas, que sean mínimos, que sean claros, que sean útiles y que respondan a las necesidades de la organización y, por supuesto, que sean evolutivos con esa revisión. Pero que tiene que haber procesos, tiene que haberlos, porque el TIL no es el caos, ¿no? Que nos pongan un margen donde poder crear ese espacio de confianza y esa claridad para poder trabajar eficazmente, ¿no? Entonces, como bien decía David, no es cuestión de volver a replicar esos procedimientos larguísimos que se dicen un día y a partir de ahí no se cambian, todo el mundo tiene que cumplir, o peor incluso, que es lo que nos pasa, que se meten en el cajón y se olvidan, pero sí que tiene que haberlos. Desde otra mirada, pero tiene que haberlos, porque si no, esto se convierte en un caos. Por eso os invito a que os leáis el tema de base normativa, que siempre tiene que estar al servicio de la organización, al servicio de los miembros de la organización y del propósito, esa base normativa y esos procesos. Y esa es la invitación para hacer esos protocolos desde esa mirada, ¿no? Con esa ligereza, esa apertura. Todo está en el temario. Como dice David, dentro de poco vais a poder, tiramos del hilo y como hemos visto hablamos de toma de decisiones, empezamos a tirar, vemos base organizativa, posiblemente salgan también temas de estructuras, todo eso veréis cuando empecéis a leer los temas, os vais a enganchar uno al otro y vais a tener muchas respuestas del camino que estamos ahora emprendiendo, muchas respuestas están en el temario. Gracias, María. Tenemos 10 minutos, no sé si alguien más quiere aportar algo. Manuel ha levantado la mano. Hola, que sí, un comentario por lo que comenta Juan Carlos. Yo creo que todo el mundo hemos pasado un poco por esa etapa, ¿no? Cuando hemos revisado el libro, cuando hemos visto los paradigmas de, bueno, todo lo anterior no sirve de nada, ¿no? O no es tan bueno como esto que se nos presenta ahora, ¿no? Del libro. A mí me pasa igual y mi experiencia personal, o sea, tuve una experiencia personal muy, muy, muy bonita al inicio, que fue redescubrir esos paradigmas anteriores, ¿no? O sea, redescubrir ese ámbar, ese naranja y valorarlos y identificar en ellos qué es lo que me podían aportar para buscar ese nuevo enfoque, ¿no? El TIL. Y yo sí que creo que hay cosas muy, 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 muy potentes. De hecho, lo hemos, en conversaciones con todas las entidades, cuando hemos estado trabajando con ellas, siempre lo hemos ido diciendo, ¿no? Que hay cosas muy potentes en todos los colores que tenemos que saber rescatar para avanzar hacia ese paradigma TIL, ¿no? Entonces, bueno, tal y como se ha comentado, creo que es muy, muy importante el tema de saber protocolizar, saber definir procesos e incorporar de cada uno de esos paradigmas qué es lo que nos da a las organizaciones, porque desde mi punto de vista al menos son igual de importantes que el TIL. Lo que pasa es que tendremos que saber sin diferenciar qué rescamos de ahí que nos pueda servir. Ya os digo, para mí fue un redescubrimiento y una alegría ver que hay cosas del naranja, del ámbar, del rojo, que son muy, muy, muy potentes para la nueva etapa que nos enfrentamos las organizaciones. Nada, solo eso, compartir esa reflexión. Y una pista, no queráis ahora hacer muchos acuerdos y normas, porque creo que casi para mí más importante hacer pocas y entrenar la musculatura de cumplirlas. Porque somos víctimas de tantas normas que venimos con un cierto entreno de
sobrevivir a pesar de ellas, que es otro tipo de musculatura que hemos entrenado hasta hoy. Así que ahí también hay un entreno hacia el compromiso, la claridad, y cuando veamos que no nos sirven, la suficiente confianza para levantar la mano y decir, por ahí no vamos. Mi vivencia es que cuando he convivido con una norma que no iba, me he escapado de ella, pero no he levantado con suficiente claridad la mano y decir, vamos a cambiarla. Entonces, lo mismo que he hecho yo, seguramente lo he hecho otros, y finalmente tenemos un conjunto de normas que no nos sirven y después un día a día que más o menos nos permite, pero nos permite ir funcionando sin nuestro máximo potencial, y eso se acaba convirtiendo en la cultura de nuestra organización, que es algo mucho más potente y bloqueante si no está cuidada que cualquier otra cosa. He trabajado muchos años con un cargo de confianza en la administración pública como gerente del conservatorio. Desde mi poca pasión y conocimiento de la administración pública, cada vez que me iba a los servicios centrales y proponía que quería hacer algo, normalmente me decían, oh, la normativa no lo permite. Y más de una vez, con sinceridad, aunque era percibido de otra manera, yo les preguntaba, ¿me puedes enseñar la normativa que te hace decir tan convencidamente que no se puede hacer? Y nunca eran capaces de encontrarlo. A lo largo del tiempo que me he divertido leyendo normativas, es que muchas veces no era verdad. La persona que me lo decía no me lo decía mintiendo, me lo decía convencida que la normativa no lo permitía. Pero había ya entrado a formar parte de la cultura de la administración pública, donde nos creemos cosas que no están escritas en ninguna parte. Y pongo el ejemplo más grande del mundo. Es Vox Populi en España, que a un funcionario no se le puede despedir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Que es como el chiste fácil. Decir, bueno, no está escrito en ninguna parte. No está escrito en ninguna parte, pero cada una de las personas que lo dice convencida que es así. Y estos es un ejemplo así, pero hay muchos micros ejemplos de cosas que estamos convencidos que, porque en algún protocolo nuestro lo dice así y en el fondo no lo dice ni un protocolo. Hace tantos años que no abrimos el cajón que ya no sabemos qué estaba escrito ahí, pero no lo dice. Hay una mano levantada. Mercedes. Hola, muchísimas gracias, David. Tenía una duda que, sobre todo por saber tu experiencia, ¿no?, práctica, cuando decías que cuando se define la toma de decisiones y se consensúa incluso, pero no se cumple. Como que realmente pasan muchas cosas, ¿no? O que hay un retraso, ya no es que haya un incumplimiento gravísimo. Claro, ¿qué medidas? O sea, muchas veces el que no pase nada, pero sí pasa, también provoca a su vez, ¿no?, otro bucle, ¿no?, de consecuencias. Y en tu opinión, o sea, por supuesto, de una manera también democrática, primero acercarse, ¿no?, a ver qué ha pasado, qué problema ha surgido para que no se haya ejecutado la decisión, ver esas resistencias que a lo mejor efectivamente no se han puesto de manifiesto y de una manera, bueno, pues obviamente dialogante. Pero eso, que quería saber bajo tu opinión qué medidas o cómo se debería actuar cuando hemos hecho este protocolo, se supone que todo el mundo está de acuerdo y de repente, no, bueno, de repente, ¿no? O como que hay un incumplimiento sistemático de la toma de decisiones. Yo, por mi experiencia, cuando he tenido la seguridad de que la toma de decisión era clara, que me había tocado todos esos pequeños aspectos que he mencionado hoy, creo que no te puedes ni imaginar en qué lugar estarás para estar mucho más cómoda poniendo límites. Porque también va de límites esto. Pero los límites es mucho más fácil de ponerlos cuando uno tiene la sensación que en ese tema ha tenido un comportamiento ejemplar, que la decisión y el protocolo que se siguió fue profundamente claro, que la decisión
cuando uno está empoderado de la seguridad, que todo lo que yo me había ocupado de mi mierda, y perdón la expresión, me diré, hey, entonces, aunque no quieras, transmites una autoridad diferente y una capacidad de poner límites diferentes, porque además en ese momento estás hablando en nombre de muchas otras personas y en nombre de una silla muy importante, que es la silla de la organización. Es decir, hey, creo, lo digo a experiencia personal, cada vez que a pesar de todo al final reconozco que no he tenido la capacidad o he decidido no activar un límite claro, es porque me estaba dando cuenta que algo de mi parte de responsabilidad era mejorable, no había hecho todo lo que podía haber hecho, aún perdí aceite en algún sitio. Y yo, pues entonces me la comía, decía, bueno, la próxima vez voy a asegurarme, porque hay muchas personas, los invisibles o las silenciosas en la organización, que también están esperando que pongáis límites. Porque nuestras peores crónicas de comportamientos que no deseados, en el fondo, por muchos que sean, estamos hablando siempre de una minoría. Y hay una mayoría silenciosa que está a la espera de estos límites. Pero claro, el empoderamiento es como una consecuencia de que la intuición que todo lo que estaba en tu mano estaba hecho con suficiente claridad, transparencia e intención auténtica de servir al propósito de la organización. Hasta aquí te puedo decir, porque después cada contexto... Muchas gracias. Sí, me ha servido mucho, me ha resonado. Me alegro. Gracias. Y quizá, no sé si lo he entendido bien, pero se puede, o sea, entiendo que cualquier decisión que compete a una persona, esa persona la tiene que tomar también. Claro, no se puede tomar, ¿no?, una decisión en nombre de otra persona, porque al final eso no va a funcionar, que muchas veces estaba pensando lo que comentabas de errores del pasado, ¿no? Puede ser que, claro, hay, como bien dice, hay unas personas a lo mejor que por lo que sea, por timidez, por respeto, incluso por... no dicen que no, pero claro, y otros toman decisiones por ellos que encima tienen que ejecutar un tercero. Sin tener en cuenta ese tercero, claro, falla, ¿no? O sea, esa decisión siempre, el que tiene que ejecutarlo tiene que votar a favor un poco, ¿no?, de esa decisión, o tiene que tomarla. Sí, pero en el proceso de consejos, el más innovador desde la mirada TIL, lo que te está sugiriendo es que si hay una decisión que afecta a 10 personas que tendrán que ejecutarla, pues a lo mejor consulta a un par de ellas. Y con esto, claro, para llegar ahí, tú tienes que tener la tranquilidad que la comunicación interna en general dentro de la organización ya es fluida, que la gestión de conflictos ya es fluida, porque al menos te garantizas que aunque una vez de cada 10 te hayas equivocado, el conflicto te emergerá inmediatamente. Necesitas tener esa garantía que el conflicto, como un regalo, porque es un indicador que te dice, hey, como en el coche, no tienes gasolina, algo, te emerja inmediatamente y no pasen 3 años con alguien herido, sin tú haberle querido herir, por una decisión que, ostras, yo la tomé con la mejor, seguro que alguna vez te has pasado, ¿no? Has tomado una decisión con la mejor intención del mundo y resulta que habías provocado una herida. La pena es que nos enteramos muy tarde a veces. Nos enteramos tarde porque quizá no nos hemos garantizado que la comunicación interna, la gestión de conflictos y todo esto esté en su sitio. Por eso mi invitación a mirar el mapa y percibir otras pequeñas cosas que puedan estar intoxicando una decisión determinada. Son las 11:30. ¿Estáis de acuerdo que lo dejemos aquí? Muchas gracias, David. Me ha encantado, ha estado genial y
Espero que esta sensación sea compartida. Bueno, teníamos hora y media hasta y media con David. No sé si alguien tiene alguna cosa o cerramos aquí, como dice David. En todo caso, si en general surge en el futuro el deseo de algunos de vosotros de volver a conectar, oye, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin ningún problema. Es decir, que solo hace falta organizarlo y seguimos conectados otro día. A mí también hoy, sinceramente, me iría bien acabar ahora porque tengo una cosa que no esperaba tener, pero que surgió ayer y que quiero acoger. Así que mil gracias por estar aquí. Sé que el formato online no es el mismo que el presencial, pero espero que hayamos podido conectar. Y disfrutar mucho del viaje, por favor, que es muy chulo. Pues muchas gracias. Gracias a todos y todas.